Buenas tardes a todos. Este es el resumen de la clase número 5 de epitelios. La clase pasada nosotros habíamos visto lo relacionado a los tejidos que están en nuestro cuerpo y uno de esos tejidos es el tejido epitelial. Entonces vamos a comenzar a ver algunas características de este tejido, dónde se encuentran y cómo se clasifica. Primero debemos saber que el tejido epitelial tiene ciertas características. Primero, que deriva de las tres capas germinativas de nuestro cuerpo. Recordemos que esas capas son las que están al momento embrionario. Además de eso, es un tejido avascular, no presenta una sustancia intercelular, es decir, hay muy poco espacio entre una célula y otra. Además, se puede decir que son células muy polarizadas y tienen funciones bastante específicas dependiendo de qué tipo de tejido epitelial se está refiriendo. Por ejemplo, puede ser de cubierta y recubrimiento, pero también puede ser tejido epitelial glandular. Ya vamos a ir viendo las diferencias de cada uno de ellos. Primero podemos hablar de lo que es el tejido epitelial plano simple. Este se refiere a una capa de células de una sola célula y además de eso pueden ser también de varios tipos. Puede ser un tejido epitelial plano simple, como el que se muestra acá en pantalla, que es más ancho que alto, es decir, es completamente plano. Acá pueden observar dónde se encuentran este tipo de tejido. Por ejemplo, en el caso de las células en el glomérulo renal, es decir, en nuestro riñón, también en los alvéolos, en la pleura, son lugares donde se encuentra este tejido simple. Una de las características es que se encuentra en las partes internas de nuestro cuerpo. Otro tipo de tejido simple es el cúbico, es el que ven ustedes acá en la imagen. Quiere decir que tanto de alto como de ancho tienen prácticamente el mismo tamaño y por eso es que forman su forma es cuboide. También tenemos el tejido epitelial simple cilíndrico. En este caso, las células son más altas que anchas y forman unas columnas prácticamente que están unas pegadas al lado de otras. Entonces, esta forma de columna que tiene la célula es por lo que se llama cilíndrica. Ahora, en líneas generales, estos tres tipos de células simples o de tejido epitelial simple tienen ciertas características. Como ya se ha dicho, una de estas características es que están dispuestas de manera muy estrecha y por eso es que no hay un espacio intercelular. Otra característica es que tienen una superficie basal, estas células, que son las que están adheridas al tejido conjuntivo, mientras que tienen un lugar apical, que es el que está relacionado con la función que está cumpliendo el tejido directamente en la cavidad donde está recubriendo. ¿Dónde se encuentra este tejido simple plano? Bueno, dependiendo de la estructura y la función, se pueden encontrar en varias partes internas de nuestro cuerpo, es decir, cubriendo ciertas cavidades de nuestro cuerpo, como por ejemplo la cavidad abdominal, cavidad pericárdica, cavidad pleural, entre otras. Y las funciones de este tejido están relacionadas principalmente con la secreción y la absorción. Podemos decir también que el tejido cumple una función de intercambio en el endotelio y forma también como una barra en el sistema nervioso central. También interviene en intercambio y lubricación de cavidades corporales, entre otras funciones que tiene este tejido. Otro tipo de tejido es el plano estratificado.
también es tejido epitelial. Este puede ser de dos tipos. Puede ser plano estratificado queratinizado, es decir, tiene una capa de queratina después de las capas celulares, y el plano estratificado no queratinizado, que este último se encuentra, por ejemplo, en la mucosa oral, la vagina, córnea, entre otras partes de nuestro cuerpo. Mientras que el queratinizado se encuentra principalmente en la piel. Entonces, el tejido plano queratinizado y no queratinizado, ambos se relacionan a capas de células que están una encima de otra. A diferencia del tejido simple, una sola capa de células, mientras que el estratificado son varias capas de células. Ya vamos a ver algunas imágenes microscópicas de estos tipos de tejidos. Fíjense lo siguiente, acá está el plano estratificado, varias capas de células, y al final la parte más externa se encuentra recubierta por una capa de queratina. Mientras que en el caso del no estratificado, como el que está en la cavidad oral, son varias capas de células, pero no finaliza con una capa de queratina. Aquí les dejo en esta imagen los tipos de epitelio. Fíjense que el primero del que vinimos hablando es del plano. Recordemos que es más ancho que alto. También está el cúbico. Fíjense que tienen una forma en la cual la parte ancha es prácticamente el mismo tamaño que la parte de la altura. Por otra parte, está el tejido cilíndrico, y fíjense que la altura siempre va a ser más que la parte ancha. Y en el caso de los estratificados también, como el material viene estudiando, está el estratificado queratinizado, que es el que tiene la capa de queratina en la parte posterior, y el no queratinizado es el que solamente contiene las capas de células, una encima de otra. Ahora, hay otro tipo de tejido epitelial que se llama glandular, y este está relacionado con las funciones que cumple, es decir, una función de secreción. En este caso, el epitelio glandular funciona como pues esas glándulas que van a secretar al exterior una cierta sustancia. Y dependiendo de qué sustancia sea, por supuesto, se va a referir a la función de la que trata. Entonces, este tipo de tejido glandular se puede clasificar en exocrina, endocrina y mixta. Y ya vamos a ver la diferencia de cada una de ellas. En el caso de las glandulares exocrinas, contienen este cúmulo de células un conducto excretor, es decir, con una porción excretora, que es el conducto excretor, y una porción secretora, que es el adenómero. Entonces, lo principal de la glandular excretora es que va a tener un conducto por donde va a salir pues esa sustancia que está secretando. También esta se puede clasificar por el número de células en glándulas exocrinas unicelulares o pluricelulares. Esto va a depender de cuántas células hace falta para cumplir cierta función. Hay unas que, en el caso de las células unicelulares o las exocrinas unicelulares, se refiere a que cada célula está cumpliendo la función, mientras que en las pluricelulares se tienen que unir varias células para cumplir una función glandular. Acá les dejo otro tipo de clasificación exocrina, en el caso de las exocrinas simples, tubular simple, simple tubulares enrolladas. Ya vamos a ver con las imágenes, lo principal que quiero que se nos quede en este momento es la forma que tienen y cómo están dispuestas las células en cada una de ellas. Fíjense acá, en el caso de las tubulares tienen un conducto, ¿sí? En forma de un túbulo, mientras que la tubular simple estratificada, se llama, perdón, ramificada porque tiene varias ramas.
En el caso de la simple enrollada glomerular, está ya formando un glomérulo, ¿sí? Pero sigue manteniendo el conducto. La característica principal de todas ellas, como ustedes pueden ver, es el conducto que está dispuesto hacia el exterior. Luego está la alveolar simple y la alveolar simple ramificada. Como pueden ver acá la diferencia. En el caso de la alveolar, en la parte interna está más engrosada y se puede diferenciar, por ejemplo, de la tubular, que es un solo túbulo bastante recto. Luego, otra parte del tejido glandular es el glandular endocrino. Y este también tiene una porción secretora, pero está desprovista de un conducto excretor. Es decir, ellas van a secretar esa sustancia que están secretando directamente a la sangre. ¿Cuáles son las sustancias que ellas secretan? Bueno, las hormonas. Y esas hormonas van a estar eh, distribuidas directamente en la sangre. Entonces, la diferencia entre la exocrina y la endocrina principalmente es que la exocrina tiene un conducto excretor, mientras que las endocrinas no lo tienen. Directamente arrojan la sustancia a la sangre. Y se puede clasificar estas glándulas endocrinas en cordonales y en vesiculares o folicular. En cambio, también hay una célula, una glándula eh, también es tejido epitelial y son las mixtas. La diferencia con las anteriores glándulas que hemos visto es que estas mixtas cumplen tanto funciones endocrinas como exocrinas. Y por ejemplo, estas se pueden encontrar en el páncreas, hígado, ovarios, testículos y los riñones. Fíjense, acá está la diferencia entre las dos glandulares, ¿sí? Los tejidos glandulares. Por ejemplo, esta, que es la exocrina, tiene entonces un túbulo que va a llevar esa secreción al exterior. Mientras que las endocrinas no tienen ese conducto, sino que más bien envían el producto directamente a la sangre. Bueno, esto es todo lo relacionado con el material que vimos esta semana. Esta clase fue vista a mayor profundidad en la clase de la semana del día jueves 23 de abril. Y esto simplemente es un resumen de lo que hemos visto por cuestiones de tiempo por el video. Pero cualquier duda que tengan, también además de leer la información, me pueden escribir por los canales que ya conocen, bien sea el correo electrónico como el grupo de WhatsApp o mi número particular. Entonces, muchas gracias por su atención y nos vemos en la próxima.